se refiere del ser humano, ¿no? Del ser humano y de los animales que también están anexos en el solar. Recuerden que la milpa, pues no solamente alimenta al hombre, sino que también alimenta a muchas de las especies que están siendo criadas eh, en el solar, ¿no? O en el mismo agroecosistema que está siendo manejado. Entonces voy a compartir mi pantalla para que ustedes visualicen la presentación. Muy importante que por favor también lean y den seguimiento a este tema. Ya se les subió material. Hay 2 documentales que se les subió a la plataforma. También están lecturas importantes que deben de leer, de dar seguimiento a esas lecturas. Y finalmente también ya tienen la actividad que tienen que desarrollar, el ADA 5, que ya lo tienen disponible desde hoy en la plataforma. Recuerden que esta semana pues no dejamos trabajo para que pudieran entregar el trabajo que tenían pendiente, el ADA 4. Entonces para esta semana ya tienen el ADA 5 ya disponible, el cual se debe entregar también el próximo lunes, ¿sí? Entonces vamos a ir avanzando para que ustedes conozcan un poco sobre estas especies, ¿no? En esta imagen podemos ver, por ejemplo, de que en la milpa maya, pues se tiene desde diferentes variedades y cultivares de maíz hasta diferentes variedades y cultivares también de frijol, pero también mencionábamos que hay otros cultivos que están anexos en, esa, en ese espacio de cultivo, ¿no? Eh, Vemos entonces a manera de introducción de que la agrobiodiversidad es un término utilizado en conservación de recursos naturales y la cual nos dice que constituye la materia prima para la alimentación y la agricultura. Desde los inicios de la actividad agropecuaria ha sido sometida a procesos naturales de selección y de mejora para los pueblos originarios. Les doy un poco de contexto. Las plantas que nosotros hoy consumimos, el maíz, el frijol, la calabaza, los chícharos, los diferentes tipos de tomate. Creo que hay un micrófono prendido, escucho que se repite mi voz, el eco les comento que estos cultivos han sido eh, modificados, han sido adaptados por los diferentes pueblos originarios, los grupos originarios. En un principio esas plantas eran plantas silvestres, eran plantas que se encontraban en el mismo monte, en la misma selva, y que no tenían esta forma característica, tal vez si hablamos del maíz, de este tipo de mazorca, ¿no? Los granos incluso no estaban expuestas en un centro, en un bacal, como hoy lo conocemos. El maíz generalmente era como un pasto, muy parecido al pasto, y los granos estaban almacenados dentro de una vaina, incluso se asemejaba a un cultivo de frijol, ¿no? Sin embargo, pues el hombre y la misma selección natural, los cambios climáticos que han habido, las temporadas de sequía, los tipos de suelo en las cuales se han estado dispersando naturalmente, pues han hecho de que esas especies se vayan adaptando. Sí, por medio de selección natural se van adaptando y se van eh, acomodando a las diferentes condiciones ambientales que en ese momento persistían, ¿no? El ser humano, pues al pasar de ser de nómada a ser ya sedentario, comenzó ya a domesticar esas plantas, comenzó a cultivarlas cerca de su hogar, de las cuevas donde vivían, de los nichos de población en las cuales habitaban, y empezó a tomar características y comenzó a seleccionar características de las plantas, ¿no? Claro que este mejoramiento genético no se dio de la noche a la mañana, tuvieron que pasar alrededor de 10 o hasta 30 años en algunos cultivos para que ya se tengan estas características que hoy conocemos, ¿no? Entonces, esas plantas que han sido domesticadas, generalmente en biología decimos de que ya dependen directamente de la mano del hombre.
si el hombre no les da manejo, no les da riego, no controla plagas, enfermedades, pues esa planta no va a poder vivir por sí sola. Por eso decimos que depende de la mano del hombre para que esas especies puedan producir y puedan llegar a dejar descendencia, ¿no? ¿Sí? Entonces vemos que las características que se fueron seleccionando de las plantas silvestres, pues era de que se adapten a las condiciones ambientales en las cuales los estaban cultivando, ¿no? Esa adaptación pues tiene que pasar muchos años para que se puedan adaptar. Selección de especies y razas y variedades más rendidoras. También se buscaba, mediante la selección que hacían los pueblos originarios, pues tener especies que rinda más por superficie cultivada, ¿no? Especies que sean muy productivas en espacios pequeños en los cuales se cultivaban. Entonces se van seleccionando las razas que no eran rendidoras, se van dejando en la parcela y se van seleccionando las que tenían mejores mazorcas, las que tenían mejores granos, los que tenían mejor tamaño de la planta, y así se fueron seleccionando, ¿no? Otra característica principal que tal vez se hizo de manera inconsciente por las comunidades originarias es la resistencia a plagas y enfermedades, ¿no? Hoy en día sabemos de que muchas de esas variedades, de esas especies, de esos cultivos que los pueblos originarios comenzaron a cultivar en la milpa, en el solar, en los diferentes sistemas de producción, pues presenta mayor resistencia a plagas y enfermedades. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros comparamos un maíz en Altel, que es una raza local, con un híbrido mejorado y lo sembramos juntos, vamos a ver que, por ejemplo, el híbrido que ha sido mejorado por mejoramiento genético convencional, pues sí va a ser rendidor, pero también va a requerir mucho más manejo agronómico, sobre todo de agua, de fertilizantes, de cuidado de plagas y enfermedades, mientras que el tomate, el maíz, perdón, el maíz local, el maíz nativo, pues prácticamente se siembra en la milpa y solamente es esperar que llueva. Es resistente a algunas plagas y también a algunas enfermedades, ¿sí? Entonces eso es lo importante de esas variedades locales, ¿no? La adaptación a condiciones climáticas, algunas especies rendidoras, claro que no podemos comparar el rendimiento de un maíz naltel con el rendimiento de un maíz híbrido, porque no es posible. Seguramente el híbrido va a rendir 2 o 3 veces más que el maíz nativo. Sin embargo, pues desde la mirada de campesina, desde la mirada de soberanía alimentaria, pues es un maíz que puede llegar a producir frutos para la comunidad, ¿no? Que puede llegar a ser rendidora para las necesidades muy locales de la familia, ¿no? Las necesidades familiares, ¿sí? Otra característica también que se tomó en cuenta, y esto lo vemos mucho en el frijol, es que sean variedades que tengan una mejor cocción. Al momento de cocerlas, que se cuezan rápido y que no pierdan ese sabor que tienen, a lo que llamamos características organolépticas, ¿sí? En el frijol, por ejemplo, hay razas, o seguramente han escuchado a sus mamás, o si ustedes cocinan, de que hay frijoles que no se cuecen bien, que no tienen un sabor también exquisito, que saben insípidos, ¿sí? Porque seguramente esas razas de maíz que se tienen, pues todavía no se les ha quitado esa característica de cocción, no se les ha implementado, no se han hecho cruzas para que puedan compartir esas características de organolépticas y de cocción, ¿no? Y esas especies pues siguen, seguramente también son especies que no han tenido tanto, eh, no han llegado en un proceso muy fuerte de domesticación como es algunos cultivos en cuanto al maíz, ¿no? Entonces, la primera especie que vamos a ver, que se encuentra dentro de la agrobiodiversidad de la milpa, tenemos al maíz, que pertenece a la familia de las poáceas, el género es Sea y la especie es maíz.
Entonces el nombre científico es sea maíz, ¿sí? Así lo vamos a encontrar en algunas lecturas que yo les he dado para leer. El nombre, primero ponen el nombre común, que es el maíz o nal, como se conoce en maya, y luego viene el nombre científico, que viene siendo sea maíz. Entonces no se nos olvide, es de la familia de las poáceas y del género sea, ¿sí? Entonces, vemos que es una planta, es una monocotiledonia esta planta, es decir, que solamente tiene un cotiledón. De ese cotiledón emerge la planta. Sí, es un tipo planta, tipo pasto, tipo caña de azúcar. Seguramente conocen la planta de maíz, ¿sí? Las hojas son en forma de alargadas, en forma de limbo, la cual solamente tiene una nervadura central. Se dice también de que el sistema radicular pues es fasciculato, es un sistema radical con muchos pelos absorbentes para retener, para absorber los nutrientes y la humedad del suelo. El sistema radical no llega a crecer tanto, sino que se encuentra en las primeras superficies, en las primeras capas del suelo. En la capa arable es donde se encuentra el sistema radical, no crece tanto. Esta planta posee dos tipos de inflorescencia y por eso se le llama que es una planta monoica, porque en la misma planta tiene la flor femenina, que en este caso viene siendo la mazorca de la flor femenina, y tiene la flor masculina, que es donde están los granos de polen que fecundan a la flor femenina, a que comúnmente conocemos como espiga, ¿sí? Entonces tiene como espiga. Dice que el tallo es simple, erecto, pudiendo alcanzar hasta 4 metros de altura, dependiendo de la especie o del cultivar. No presenta ramificaciones, pero sí una médula esponjosa, hojas lanceoladas, alternas y paralinervas, ¿sí? Esas son características de esta familia de las poáceas. Eh, y también podemos añadir de que son plantas anuales. Eso quiere decir de que una vez que dé la mazorca, que dé el fruto, que los granos ya estén maduros, esa planta muere, ¿sí? No es una planta perenne como un árbol frutal que después de haber dado fruto, pues esa planta entra en una etapa de letargo y el próximo año pues te vuelve a dar otro fruto, ¿no? Esto es anual, la planta hay que sembrarlo cada año porque al terminar su ciclo productivo, al producir la mazorca, ya esta planta muere, ¿no? Entonces es una planta anual. El grano es una cariópside de forma aplastada con alto contenido en carbohidratos y almidón. Esto también es algo muy específico de la familia de las poáceas, y vemos de que los granos es el órgano de consumo y tienen un alto de contenido de carbohidratos, de azúcares y también de almidón, es lo que posee en mayor cantidad los granos de maíz, ¿no? En esta familia también entre el trigo está el sorgo, que pertenecen a la misma familia de las poáceas, solamente que cambian de género, ¿sí? Entonces, vemos acá, este es el proceso que yo les comentaba de domesticación, y eso lo hicieron los grupos originarios, sobre todo de Mesoamérica. Se presume de que esta planta, no se presume, sino que es cierto, es algo real. Esta planta de maíz, el cultivo de maíz fue domesticado aquí en México. Incluso en Tehuacán, Puebla, se encontraron polen en cuevas almacenadas en vasijas, restos de polen de los parientes silvestres del maíz, ¿no? Y también alguna información en cuanto al proceso de domesticación. Entonces vean cómo era el maíz, vean cómo estaban los granitos, esos eran los pequeños granos que tenía. Tenía el cabello, la planta no crecía tanto, era más como un pasto la que tenía. El nombre de esta planta es el teocintle, es el maíz primitivo, y conforme la domesticación, mediante la selección que hicieron los campesinos, eh, fue que fueron quitando algunas características. Vemos que el grano comienza ya a desarrollarse mejor,
las mazorcas comienzan ya a tener un mejor tamaño, los granos comienzan a formarse, vean este maicito, que ya no es igual a este, donde los granos eran muy pequeños y que estaban expuestos a, una, a un vértice. Sí, acá vemos que ya se comienzan a unir, están ya formados, ¿no? Y vemos que de este maíz primitivo comienzan a salir y a sacarse diferentes cultivares, diferentes razas de maíz, ¿sí? Entonces, de este maíz primitivo vemos las razas de maíz con características propias de las condiciones del cultivo, ¿no? Entonces, en este caso, en Yucatán, en la milpa maya de Yucatán, existen 3 razas domesticadas en esta zona, ¿no? Pero a nivel país se reportan 25 razas de maíz. Entonces vean lo importante que es nuestro estado, la península de Yucatán, porque posee 3 razas muy adaptadas a las condiciones de clima, a las condiciones de suelo de nuestra región, ¿no? Y hoy en la actualidad se han descrito Sánchez con un trabajo que hizo de investigación doctoral, reporta de que ahora, hoy en día, se ha incrementado ese número de razas que se tenían en 1951 con el reporte de Wenceslao. Vemos que ya Sánchez en el 2000, con su tesis doctoral, indica de que son 59 razas de maíz que existen en todo el territorio mexicano, ¿no? Con características ya descritas del tipo de maíz. Acá vemos vemos una imagen donde les presento diferentes tipos de maíz. Ahorita vamos a verlos más a detalle, pero vean en cuanto al tamaño, en cuanto a la forma, en cuanto al color del grano, en cuanto a la disposición de las hileras, cómo están. Algunas mazorcas que también están combinadas en cuanto al color. Y así vamos viendo esa gran diversidad que gracias al estarse cultivando en la milpa año con año, pues esa diversidad todavía se mantiene, ¿no? Se mantiene solamente con algunas especies, algunas razas que están propensas a desaparecer, ¿no? Si la milpa desaparece, si el campesino maya deja de cultivar esos maíces, pues corre un riesgo muy fuerte de perderse algunas razas nativas de esta región. Bueno, muy bien. Entonces, cualquier duda que tengan, por favor que me la hagan, me pueden interrumpir en cualquier momento. Yo no veo la pantalla de ustedes, no veo si alguien tiene levantado la mano. Entonces me pueden interrumpir si tienen alguna duda o algún comentario, jóvenes. Entonces vamos a ver esta lámina porque es algo también importante, cómo están clasificado el maíz de acuerdo al grano, ¿no? Que conocemos en términos biológicos como endospermo. Entonces vemos que existen diferentes tipos de grano. Tenemos el maíz palomero, que es tipo reventador. Tenemos el cristal duro. Tenemos el harinoso blando. Tenemos el dentado blando por el tipo del grano que tiene. Y está el dulce cristalino. Entonces, cada una con diferentes concentraciones de almidón, de carbohidratos y con diferentes usos que se le da. Por ejemplo, el palomero dice que es un almidón duro y eso lo hace que cuando se somete a temperaturas altas, el almidón revienta, rompe la testa del grano y ya se forman las famosas palomitas que nosotros consumimos, ¿no? Tiene baja humedad, 14%. El grano es redondo, muy pequeño. El grano es muy pequeño. Ustedes ya conocen los que hacen palomitas en su casa, pues ya más o menos saben de qué les estoy hablando, de cómo es el grano del maíz palomero. Dice que tiene entre 1.5 hasta 3 centímetros de tamaño, ¿no? Generalmente se cultiva en zonas frías, aunque hoy en día también se ha adaptado a zonas tropicales y a zonas cálidas. Incluso el maíz palomero, los milperos de Peto, de Tatsiu y de algunas comunidades cercanas de Tzucacap y de Tecash, ya la están cultivando, ya la han adaptado a esas condiciones tropicales y condiciones secas y por lo tanto ya podemos encontrar maíz palomero cultivado aquí.
Generalmente se cultivaba en zonas altas, en zonas donde hace mucho frío, pero con la adaptación que han venido haciendo los campesinos ya es posible cultivarlo acá. Vemos el maíz cristalino duro, el cual dice que es abundante en humedad, tiene un 22% de humedad. Los granos son grandes, son cristalinos, y este maíz generalmente lo utiliza la industria de harinera para hacer fécula de maíz. Generalmente también se cultiva en zonas frías, ¿sí? Entonces este maíz, si nosotros vamos a poner un proyecto para producir harina de maíz, pues tal vez nos convendría sembrar esta planta con características de almidón duro, con humedad relativa de 22%, y de allá podemos sacar una buena harina para comercializar. Se tiene también el harinoso blando, que tiene un alto contenido de harina, sirve como alimento humano. Los granos son grandes y redondos, son de climas fríos y subtropicales. A este pertenece el famoso maíz pozolero que nosotros comemos, aunque aquí en Yucatán no es típico preparar la comida, el pozole, se come más en bebida, el famoso pozole que toman los campesinos en su milpa, que es la masa de maíz nueva, molida, y se hace un agua con ello. Y el maíz pozolero como comida, pues sabemos que es de Guadalajara, y es la que también se consume acá, ¿no? Entonces, si este es el grano de maíz, es un grano mucho más grande, tiene un alto contenido de harina, y eso facilita también su cocción para ponerlo en los alimentos. Está el maíz dentado blando, que tiene un alto contenido de almidón blando. El grano tiene forma de un diente, eh, sirve más o menos para hacer ensilaje para el ganado en las zonas tropicales. Esto quiere decir de que es una planta que no produce tanto grano, no es cultivado para cosechar el grano, aunque sí se puede consumir, pero generalmente se cultiva la planta porque posee mucha biomasa, la planta es alta, es grande, y eso permite que los ganaderos pues, lo puedan aprovechar en temporada de seca para alimentar a sus animales, y generalmente hacen ensilaje para ellos, ¿no? Tenemos también el maíz cristalino, que tiene un alto contenido de azúcar soluble, bajo contenido de almidón blando y humedades de 70%. Contiene muchos aceites, se utiliza para hacer jarabes y alcohol, tolera también el frío, ¿no? Entonces, vean que cada uno, dependiendo del tipo de lo que esté compuesto el grano de maíz, pues va a ser la utilidad que se le da, ¿no? Utilidad que tal vez que en la época prehispánica no existía. Se consumía nada más como alimento, ya sea como masa, como para hacer tortillas o para hacer el pozole, para hacer los diferentes atoles y para alimentar a los animales y al ganado, ¿no? Ahora vemos que con la revolución industrial, pues se le fue buscando otros usos y ya podemos hacer desde harinas hasta diferentes licores y jaleas que pueden que se pueden emplear para la industria alimenticia, ¿no? Entonces, vemos acá una tabla en la cual pues vemos 15 variedades de maíz. Esta información fue publicada por Luis Arias. Es un personaje que trabajó en el Cinvestav. Hace un año que falleció esta persona, pero hizo mucha investigación en cuanto a clasificar las razas de maíz que se tienen aquí en Yucatán. Hizo mucho también trabajo de milpa, incluso algunos trabajos y lecturas que yo les estoy compartiendo en la plataforma, es de él, ¿no? Es de su autoría. Entonces, les hablaba en la clase anterior de las 3 razas de maíz que tenemos. Acá tenemos el maíz naltel, que es la raza primitiva.
Es una mazorca pequeñita, es una planta también de porte bajo y generalmente se siembra cuando inician las primeras lluvias en el mes de mayo, ¿sí? Es una planta que demanda mucha humedad y también es cultivada en suelos más arcillosos, en este caso en los suelos cancavales que mencionábamos en la clase anterior, ¿no? Tiene diferentes variantes en cuanto al color. Está el color del grano en amarillo, el grano blanco y el grano rojo. Acá vemos los nombres en maya, el chacnal, el sacnal y el chacnal, ¿sí? Entonces, su ciclo de producción es una mazorca muy precoz. Quiere decir que a los pocos meses de haberse cultivado ya está dando rendimiento, ¿no? A los 2 meses ya tenemos maíz para sancochar, maíz para hacer atole, masa nueva, para hacer atole, para hacer pozole, eh, y también para conservar la semilla, ¿no? Si lo vamos a utilizar el próximo año. El mejenal, que también se cultiva en muchas de las milpas, es una cruza que se hizo entre el naltel y el xnucnal, y de allá sale el mejenal, ¿sí? Por eso se le conoce como subraza, no es una raza pura, es una mezcla de razas donde está el naltel y está el xnucnal. Es un maíz también precoz, de 2 a 5 meses tarda su ciclo reproductivo, y también vemos esta cantidad de colores que se tienen. Hubo un tiempo en la cual los campesinos preferían sembrar el naltel porque es un poquito más rendido, el chimejenal, perdón, que el naltel porque es un poquito más rendidor. Sí, al cruzar el naltel con el xnucnal se incrementó el rendimiento. Por ejemplo, si el naltel se cosechaba 1 tonelada por hectárea cultivada, el mejenal se podía cosechar hasta 1,5 o 2 toneladas por hectárea cultivada, ¿no? Entonces muchos campesinos dejaron de cultivar el naltel y comenzaron a cultivar el mejenal. Aunque tardaba medio mes, 15 días más para que pueda haber la cosecha, ¿no? Eh, la otra raza es el cisbacal, es una mazorca grande, es una mazorca, incluso es una de las más rendidoras. La planta tiene un porte alto, se le llama cisbacal porque el bacal, no sé si ubican el bacal, que es la parte central, después de desgranar el maíz, los granos, queda solamente el bacal, esta parte de materia vegetal que queda sólida, y pues es muy delgada, está más contenida en granos, ¿sí? Los granos son muy grandes, es de forma dentada el grano, y por lo tanto es un maíz muy rendidor, ¿sí? Están también los colores amarillo, blanco, y acá en cuanto a su ciclo vegetativo, vean que se va incrementando, es de 3,5 meses cuando comienza a rendir frutos, ¿no? Es una variedad de maíz que se adapta muy bien a suelos pedregosos. El único problema que tiene el silvacal es como es una planta muy alta y delgada y las mazorcas son grandes y tienen mucho peso, con algún ventarrón que venga en la milpa puede voltear toda la plantación, y si el maíz apenas se está formando se puede perder toda la milpa y no haber cosecha de maíz, ¿sí? Entonces ese es el único problema, que es muy susceptible a la came, a la volcadura, ¿sí? Eh, Vemos la otra raza que también se cultiva casi el 80% de los productores. Si no siembran nucnal, siembran silvacal. El nucnal igual es una mazorca grande, es una planta de ciclo largo, tarda 4 meses para producir. Los granos también son grandes, no en forma dentada. Los granos son cristalinos, son mucho más fuertes, contiene almidón duro, y bajo contenido de humedad de un 70% más o menos es lo que contiene. Y este nucnal resiste mucho la sequía. Les hablaba de una sequía que se presenta en el mes de septiembre,
lo que los campesinos conocen como canícula. Después de las intensas lluvias de junio, mayo, en el mes de septiembre se presenta casi 2 semanas o incluso más de una sequía fuerte, ¿no? Entonces el maíz, la milpa queda a expensas de que llueva, y las plantas, sobre todo si está sembrado en Xnucnal, pues puede soportar esa sequía, y con las lluvias que caigan a finales de septiembre, pues puede llegar a producir mazorcas listas para comer. Y como es una especie muy sembrada en la milpa maya, junto con las otras variedades, pues vemos ahorita una gran diversidad en cuanto a los colores del grano se refiere, ¿no? Desde el amarillo, el canal, el blanco, el sacnal, el pichcristo, que es un color como rosadito, entre rojo y rosado. Está el ejú, que es el maíz negro, el maíz, no negro, morado, es un maíz morado. Está el chacchop, que es un maíz completamente rojo. Está el granada anal, que este sí es un maíz morado, es un grano morado. Y está el wotnal, que es un maíz negro con una intensidad más fuerte en cuanto al eco. Acá vemos algunas bondades del naltel. Nos dice que 46 a 62 días en floración. Vean la altura de la planta, que es de 1 a 1.20 metros, es lo más que puede crecer. Generalmente da de dos mazorcas por planta. Las mazorcas son cortas, son de tipo cónica. Vean lo pequeñito que es. Dice, la longitud de la mazorca puede llegar a medir 8.5 centímetros. Y el diámetro de la mazorca, aquí en la parte basal, cuando se hace un corte transversal, nos indica que es de 3.5 centímetros de diámetro. Granos pequeños y redondos, granos cristalinos y reventadores. Es pariente del maíz palomero, porque ese también, si lo pones en temperatura, puede llegar a reventar. Claro que no con la misma calidad como salen las palomitas procedentes del maíz palomero, pero sí puedes sacar unas palomitas para tu consumo, ¿no? El promedio de hileras, el número de hileras que tienes de 11.4. Todas las hileras que tiene de granos al contorno, cuando se cuentan, tiene 11.4 aproximadamente de hileras, ¿no? El número de granos por hilera son 22. Las hileras son estas que van de forma vertical y se van contando cuántos granos tiene, y nos dice que son 22 granos. Se adapta a altitudes que van de 4 hasta 100 metros sobre el nivel del mar. Toleran a plagas de almacenamiento. Algo importante en destacar de esta raza Naltil es que es resistente a plagas que se comen el grano cuando está almacenado. El famoso gorgojo, que es un dolor de cabeza para los que venden y comercializan el grano de maíz, porque pues esta plaga se puede comer toda la producción, ¿no? Es un insecto muy diminuto, pero muy voraz y muy prolífero en cuanto a su descendencia que puede dejar. Entonces, esta mazorca es resistente a ese gorgojo, ¿sí? Es otra de las bondades que tiene y del por qué se debe promover el cultivo en la milpa maya, ¿no? Para tener esa diversidad genética disponible y poder generar más diversidad para, para el mejoramiento genético de esta especie. Dice que la proteína es de 12.1, el de color, el de grano naranja, que estamos viendo que es esta, y de 10.4 para el de grano blanco, que viene siendo esta mazorquita, ¿sí? Entonces también dependiendo del color, pues puede variar en proteína y también en cuanto a humedad relativa del grano. El almidón es de 35.5%, mayor posibilidad para obtener contenidos altos de fibra y de germen, 14.3%, ¿no? ¿Para qué se usa? Algunos usos que se le dan. Está para hacer palomitas, ya les había comentado. Atole para hacer nixtamal en seco. También se utiliza como planta medicinal.
como planta artesanal también es empleada. Algunas artesanas que utilizan las hojas para hacer algunas figuras, algunos muñecos típicos de la región. Y también como se utiliza en algunos aspectos o elementos que conforman la cultura maya, ¿no? Se reporta resistencia al ataque del gusano cogollero y al gorgojo, que es otra de las bondades que yo les comentaba, ¿no? Y que es importante mantenerla siempre la milpa cultivada porque es una variedad representativa del estado de Yucatán. Tenemos el mejenal, que dice la flor masculina es a los 66 días, 2 a 2.5 meses. La altura de la planta es un poquito más alta que Tzilbacal. Vemos que Naltel, que es de 2.16 metros. La mazorca tiene un tamaño un poquito más grande que Naltel, es de 11 centímetros. El número de granos va de 14 a 16. El promedio de granos va de 28 a 32 granos. Por eso muchos milperos la prefieren en vez de Naltel, porque pues acá vemos algunas características en cuanto al tamaño del grano, el número de granos, y eso pues puede hacerlo un poquito más rendidor que el Naltel, ¿no? El endospermo es de 11.5% de proteína, 39.8% de almidón, y también presenta ventajas para la nixtamalización y hacer los atoles, los tamales y todo lo que se pueda elaborar con el maíz, ¿no? Está el chisbacal, es una flor masculina, a los 83 días, 3.5 meses, comienza a florear. Altura de la planta es de 3.1 metros, es una planta grande, es una planta que crece mucho en la milpa maya. La mazorca es de 14 a 16 centímetros de largo, granos grandes que van de 3 a 5 centímetros de longitud, es de tipo dentado, como está expuesto. El bacal es muy delgado y flexible. Ustedes vean la mazorca, casi no se distingue el desarrollo del bacal. Todo lo que tiene alrededor pues son los granos ya expuestos. Las líneas también generalmente son derechitas, que están incrustadas en el bacal. El número de hileras va de 8 a 12 hileras por mazorca. Lo que tiene el contorno son de 8 hasta 12 hileras. Granos que pueden empezar hasta 50 gramos por hilera. El endospermo es 60 a 69.92% de almidón y 0.2% de proteína y 8% de lípidos, de grasas, ¿sí? Soporta sequías y suelos pedregosos, pero pues es susceptible a la volcadura, ¿no? Con el viento, el acame se refiere a una volcadura de la planta. Pues cuando hay vientos fuertes puede caerse la planta por el peso de la mazorca, el tamaño de la mazorca, y pues el tallo no está bien desarrollado. La última raza es el chinucnal, también conocido como tusqueño. La flor femenina madura a los 86 días, que son de 4 a 4.5 meses. La altura de la planta es muy parecida a la de Tzilbacal, que es de 3.08 metros. La longitud de la mazorca es un poquito mucho más grande, es de 14.5 centímetros. El número de hileras es de 12.5, supera al Tzilbacal. El número de granos de hilera es de 40 granos. El endospermo es de 9.5 a 10.09% de proteína y 78% de almidón. Se prefiere también y se cultiva en gran extensión por la calidad de la masa que tiene, y se expresa en la calidad de la tortilla cuando ya está lista para consumirse, ¿no? Y por ser productiva es la más utilizada en mejoramiento genético también. Vemos acá las diferentes colores que ya les había mencionado, los diferentes tipos. Esta es una presentación, no sé si tengan alguna duda, algún comentario hasta acá, de esas tres razas de maíz que hemos visto. Preguntas, comentarios, dudas que tengan. Nada, todo claro.
No sé si me están escuchando, no sé si están prestando atención. Sí, profe. Yo Es que tenía como una curiosidad de que, por ejemplo, hay sí, dime. unos maíz que se cultivan en Puebla, que son así cristalinos y vienen así como en colores. Esos no se pueden cultivar aquí. No, porque esos maíces, el color cristalino da las horas frío que tienen en ese estado, ¿sí? Entonces, tal vez se pueden ir adaptando como se adaptó el maíz palomero, pero tiene que pasar un proceso de adaptación y en ese proceso de adaptación van perdiendo algunas características. Tal vez si lo sembramos acá, la planta va a crecer el primer año, puede llegar a dar algunos granos, pero no como se da en Puebla, y perder ese color cristalino porque acá tiene más horas luz, no tiene horas frío, tiene más horas calor. Entonces esa concentración de almidón y de ese color cristalino que le da las horas frío, tal vez no las va a tener aquí, ¿no? ¿Sí? Esos maíces se cultivan en altura y se cultivan en frío, pero sí se puede hacer esa adaptación y cual lleva un proceso y tiempo muy largo, ¿sí? Ok, gracias por Ah, tu ok. pregunta. ¿Alguna pregunta Gracias, más que profe. tengan? ¿Alguna curiosidad? Dime. Ah, yo solo dije que muchas gracias, profe. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a ver, porque también es interesante ver la situación de estos maíces en cuanto a su cultivo en la milpa maya. Y esto, pues sabemos de que la milpa maya ya no es tan tradicional como lo veíamos hace 20 años atrás, ¿no? Ya no se puede cultivar tal vez las mismas especies por el cambio climático que hemos tenido, eh, la selva que cada vez más nos queda menos selva para cultivar y establecer la milpa. Eh, También algunas políticas de gobierno que han promovido maíces híbridos y han desplazado los maíces nativos, ¿sí? Otra también por las inclemencias del tiempo, los ciclones, los huracanes, que han perdido en muchas ocasiones que la milpa se pierda, que la producción de ese año se pierda. Y también algo muy importante, que las futuras generaciones o las generaciones nuevas no se están interesando en el trabajo del campo, no están ya ese tejido social que hablábamos que tenía la milpa, de que pues era un lugar en la cual las descendencias, los hijos aprendían, los vecinos aprendían en la milpa, había ese amor por la tierra, se cultivaba y se cosechaban para alimento. Pues hoy en día los jóvenes prefieren salirse a la ciudad a trabajar de albañiles, a trabajar en otras actividades que trabajar la milpa. U otros también salen a estudiar y ya se pierde esa relación que hay con la milpa y con las nuevas generaciones, ¿no? Sin embargo, pues vamos a ver de que es muy importante. Ya vimos que la milpa pues es algo esencial para practicarlo, ¿no? Entonces, este es un estudio que hizo el CICI de 2008 y habla sobre la pérdida de diversidad en cuanto al cultivo de maíz se refiere en la península de Yucatán. Se hicieron estudios en Campeche, en Quintana Roo y en Yucatán. Y vemos las tres razas que yo les había comentado, el Naltel, el Tisbacal. Entonces vean, por ejemplo, en Campeche, el 40% de las milpa tradicional solamente se siembra una variedad, una raza, el tuspeño, y el 1% se siembra el cisbacal, ¿sí? Los maíces más rendidores son los que se siembran acá. Entonces acá se puede decir de que el Naltel pues ya ha desaparecido de esta región, de esta zona de Jopelchen. Hay algunos proyectos de asociaciones civiles, de ONGs, en la cual están promoviendo el cultivo y creo que ya, si se hace un estudio después de este tiempo, que ya son 12 años, 13 años, pues seguramente ya va a haber algún cultivo de Naltil por los apoyos y por la asistencia técnica que han hecho las ONGs, ¿no?
Quintana Roo vemos que el 40% se cultiva el maíz chnucnal o el tuspeño y el 3% es el naltel, ¿sí? Entonces vemos que acá también, en este caso, desaparece el cultivo de tzilbacal, solamente se cultivan 2 variedades. En el caso de Yucatán es donde se tienen las 3 razas cultivadas. El 67% es el maíz, el chnucnal, el que rinde más. Después el 8% es el tzilbacal y el 3% es el naltel, ¿no? Entonces, pues eso solamente para identificar que antes la milpa, pues se cultivaban las 3 razas en una sola milpa, ¿no? Y les comentaba que yo entrevisté a un milpero y decía, bueno, pues cultivamos naltel, mejenal y tzilbacal, todas juntas en la milpa, pues porque no sabemos cómo va a venir la temporada de lluvia, ¿no? No somos dioses para decir cómo va a estar la temporada de lluvia. Y si llueve primero, con las primeras lluvias de mayo, pues podemos cosechar el maíz naltel. Si llueve agosto, septiembre y junio, podemos cosechar los maíces intermedios, que es el tzilbacal. Y si las lluvias son muy tardadas, pues se puede cosechar los maíces de ciclo largo, que es el chnucnal. Entonces vean esta sabiduría, ¿no? De que se siembra diversidad de especies, de variedades, porque pues dependen de las condiciones de lluvia y a pesar de que tal vez es un trabajo laborioso en la cual se pierde también semillas, pero por lo menos asegura la alimentación de su familia, ¿no? Al sembrar esas 3 razas. Si solamente se sembraría una, pues puede ser que no llovió en ese momento, que tuvo plaga y no llegó a producir. Entonces por eso que se siembran esas 3 razas. Entonces dice este reporte que la península de Yucatán tiene presente 4.7 de la diversidad de razas reportadas en México, que vienen siendo los 59% en total. El bajo número de razas puede ser atribuido a las difíciles y particularidades características de la región, que impone condiciones ambientales muy restrictivas a los cultivos. Sí, entonces por esa razón se explica de que esas 59 razas reportadas en el 2009, pues solamente se estén cultivando 3 razas de maíz aquí en Yucatán. Sí. Y bueno, pues hoy en día se corre riesgo, tendríamos que actualizar el censo en cuanto al cultivo de maíz. Hay una asociación en la Facultad de Veterinaria, siempre hacemos una feria de la biodiversidad y tratamos de invitar a todos los milperos que tienen esa diversidad presente en su cultivo, ¿no? De las 3 razas de maíz, con el objetivo de dar a conocer la importancia de esas variedades de maíz, de esas razas de maíz, pero también promover algunos proyectos que tengan que ver con el rescate y el cultivo de estas especies. Cada año, en el mes de mayo, hacemos este evento, pues ya son 2 años consecutivos en el cual no lo hacemos por la pandemia, pero esperemos que se reactive pronto y que los campesinos sigan cultivando y promoviendo el cultivo de maíz, ¿sí? Entonces, eso es cuanto al cultivo de maíz. Eh, Pregunto, ¿conocen ustedes algún guiso que se haga con el maíz? ¿O en qué se ocupa el maíz? Así muy particular, muy particular. Sabemos que es para hacer tortillas, pero lo podemos comer en tortillas, en pozole para tomarlo, en atole nuevo también para ofrendar y para tomar. ¿En qué otra cosa se puede utilizar? ¿Hay en alguna comida en la cual se utilice? ¿Conocen alguna receta particular de maíz? Pues se hace jarabe de maíz igual, ¿no? Se extrae miel de maíz. Ok, se puede hacer Y jarabe de maíz. Ya vimos que hay algunas variedades que tienen un alto contenido en carbohidratos que pueden generar esos azúcares para hacer el jarabe. Eh, ¿Qué más? y también como para planchar o conservar la ropa, se utiliza el almidón. Ah, es correcto, sí es cierto. Incluso aquí en la cultura maya se utilizaba para, eh, creo que se cuece la masa y se extrae el almidón
y ya se remoja la ropa ahí para que quede más firme, ¿no? Que el maíz es como la parte Profe, central de muchas... Sí, dime. igual las yishkaitas, ¿no? Que es así como una bebida con calabaza y maíz. Ah, sí, también se puede tomar el grano tierno, se puede sancochar junto con la calabaza que también se cultiva en la milpa. Se endulza con miel o se endulza con azúcar y se toma esa bebida que es muy exquisita, ¿no? El agua de Xcaíta se le conoce, no sé si tiene otro nombre en su comunidad de ustedes, donde sean originarios. Yo lo conozco como el dulce de Xcaíta y es un manjar tomar esta agua, ¿no? ¿Sí? Pero también se utiliza muchos guisos. Por ejemplo, no sé si conocen ustedes el chul, que es de maíz tierno, es de frijol tierno, perdón, el frijol que apenas está comenzando a madurar. Para que espese el caldo de este frijol, se le diluye masa de maíz nuevo, y queda ya más espeso el caldo, ¿no? Entonces también se utilizan en muchos platillos. Entonces les pregunto esto porque en esto va a consistir el trabajo que vamos a hacer. Primero vamos a describir las características de la botánicas de la planta, eh, y luego vamos a rescatar alguna receta tradicional, alguna receta de acá originaria de la cultura maya, ¿sí? Entonces es importante de que vayamos viendo y pensando y preguntando también con los informantes claves. Otro de los cultivos que se tienen en la milpa maya es la calabaza, conocida en maya como el kun, ¿sí? Pertenece a la familia de las cucurbitáceas. Es una planta monoica de hábito rastrero. Las hojas son lanceoladas alternas. Tiene raíces pivotantes, es decir, que su raíz, vimos que el maíz, su raíz está en las primeras capas arables del suelo, no se desarrolla tanto. Es una raíz más ramificada la del maíz, mientras que el de la calabaza tiene una raíz profunda, que puede incluso, dependiendo de la pedregosidad del lugar, pero puede eh, tener de hasta 1 metro, 2 metros de profundidad del sistema radical, ¿no? De esta planta. Eso explica de que puede absorber agua a mantos, a niveles de suelo más profundo, y eso lo hace resistente a la sequía, ¿no? Al tener el sistema radical y tener más profunda la raíz, pues puede extraer agua a más profundidad y por lo tanto soporta las altas sequías que se presentan, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Es una planta anual también. Esto quiere decir de que la planta después de dar fruto, pues muere, ¿no? Igual es una planta monoica, por lo tanto vamos a encontrar la flor masculina y la flor femenina. La flor femenina cuando viene, ya viene con el óvulo, la pequeña calabacita que está, y que al final pues es fecundado por la flor femenina, ¿no? Cuando comemos flor de calabaza, comemos flores masculinas. Son las flores masculinas que estamos consumiendo porque esas no dan fruto, ¿sí? Y generalmente cuando hay mucha lluvia y las temperaturas son muy bajas, eh, las horas luz también disminuyen, pues la calabaza genera mucho más flor masculina y tenemos más flor para consumir, ¿sí? Entonces vemos de que en Yucatán se encuentran 3 razas de las 15 especies del género de Cucurbitacea. Tenemos la Cucurbita angiosperma, la Cucurbita moschata y la Cucurbita pep. Vamos a ver a cada una de ellas. Recuerden, Cucurbita es el género y angiosperma es la especie. Tenemos 3 especies, la moschata y la pep. Entonces vemos cuáles son las bondades en cuanto al consumo de la calabaza. Tiene frutos, los frutos inmaduros poseen proteína que va de 1.42%. Las flores, ya vimos que las flores la consumimos mucho, eh, contiene de proteína 26.95%. Las flores contienen mucho más grado de proteína que los frutos inmaduros.
Los tallos son tiernos. Los tallos tiernos, proteína, tienen 4.2%. En muchas de las calabazas, casi todas las cucurbitáceas, el chayote, el melón, la sandía, el pepino, que pertenecen a la familia de las cucurbitáceas, se puede comer prácticamente toda la planta, desde frutos inmaduros, flores, las hojas, los tallos, los ápices de crecimiento, se pueden consumir. Es por eso que acá se presenta el contenido del tallo en cuanto a proteína, ¿no? Que es de 4.2%. Las semillas también se pueden consumir cuando la planta, el fruto ya maduró. Las semillas están por dentro, se rompe la calabaza y se saca las semillas para consumir, ¿no? Tiene un alto contenido en aceite, 39%, y de proteína tiene 44%. Incluso dice, hay estudios que afirman de que la calabaza, la pepita de calabaza, tiene más proteína que la misma leche. Entonces, para los vegetarianos que no comen ningún tipo de carne ni derivados de los animales, pues podría ser una alternativa para sustituir la proteína animal con la proteína vegetal, y en este caso, pues la calabaza sería una opción de consumo para ellos, ¿no? Los frutos inmaduros, dulces y amarillos, puede servir también para alimento para animales por su alto contenido en potasio, que contiene 400 miligramos de potasio. Incluso las calabazas ya maduras que están en la milpa, se cortan, se saca la semilla, y la pulpa pues sirve para hacer dulces, y si no, pues si hay un cerdito pelón ahí en el solar que muchas veces está presente, se le da de comer al animal de la calabaza que se cosechó, ¿no? En cuanto a algunas características taxonómicas de la planta, vemos que el tallo puede llegar a medir hasta 13.75 metros. Es una planta rastrera que crece bastante a ras del suelo, hasta 13 metros puede crecer, y crece muy rápido. En un día puede crecer incluso hasta 30 centímetros o más, mientras tenga condiciones de agua y de luminosidad y temperatura adecuada. La planta puede crecer mucho, ¿no? Aunque esto depende también de la variedad, porque por ejemplo hay calabazas, la calabaza italiana, pues la planta no es una planta rastrera, es una planta tipo arbusto, y por lo tanto pues no puede cumplir con esta característica, ¿no? Este es para cucurbita moschata nada más. Entonces la hoja es laminar, ancha, con abundantes tricomas, que son los pelos que tiene la hoja. Cuando nosotros pasamos la mano en la hoja, sentimos que nos raspa porque tiene muchos tricomas. Esos tricomas le evitan también que transpire, que libere humedad, sobre todo cuando hay altas temperaturas y muy poca humedad. La planta no libera no transpira tanto, de tal forma que no pierde agua y no expone su supervivencia por falta de agua, ¿no? Tiene de 3 a 5 lóculos, acá lo vemos, 1, 2, 3 lóculos son los que son estas pronunciaciones de la hoja que tiene. Tiene manchas blancas en las nervaduras son estas que van saliendo acá, y tiene ese color blanco característico. Posee zarcillos, los zarcillos son hojas modificadas, son estas que vemos acá, y que esto les sirve para anclarse y subirse en el tutor. Son plantas que también pueden subirse sobre otra planta y matarla, estrangularla. La flor femenina se da a los 81 a 114 días. La flor son de diversos tamaños. Los frutos son de diversos tamaños y formas, muy variables, en forma de costillas, promulgadas, pericarpio grueso, duro, colores verdes y claros, pulpas abundantes de color amarillo, anaranjado, peso que va desde 250 gramos hasta 1.5 kilogramos puede llegar a pesar esta calabaza, ¿no? Las semillas son elípticas, ovaladas,
que es una semilla pequeña de 8 a 21 milímetros de largo. Márgenes son muy pronunciados y el peso de una semilla es de 6,85 gramos, de 100 semillas, perdón. Acá vemos el tipo de semilla que tiene, son semillas pequeñas, y vemos esta pronunciación que tiene todo en el contorno de la semilla, ¿no? Los usos como de las semillas son tostados, puede ser molido para diversos guisos, frutos tiernos como verduras y frutos maduros en forma de dulce. Tiene infinidad de usos la calabaza. De esta misma especie, que es la Cucurbita moschata, hay variantes en cuanto al tipo que son, y estos generalmente los encontramos cultivados en la milpa. Está el mejencún, la calabaza de ciclo corto que va de 3,5 a 4 meses de maduración. Los frutos llegan a medir hasta 4 centímetros de diámetro y el pericarpo es café oscuro. Vemos que esto cuando madura es una cáscara muy dura, muy rígida y se pone de un color café. Cuando la planta, el fruto está tierno, pues es la típica calabaza verde que compramos, ¿no? La yashkun que compramos en el mercado, la calabacita local. Y cuando ya maduraron, pues la vemos de este color. Tenemos también el de ciclo largo, que es de 4 a 6 meses y el fruto mide hasta 40 centímetros de diámetro. El pericarpo es denso, duro, con color claro, ¿no? Estas calabazas tienen un alto contenido de semillas. En su interior pueden tener hasta 200 o 400 gramos de semilla. También la semilla de la calabaza es mucho más cara que vender la calabacita tierna. Entonces, por eso muchos campesinos cosechan para consumo local la calabacita tierna, venden algunos excedentes y lo demás lo dejan en la mata para que termine su proceso de maduración y finalmente puedan extraer la semilla y comercializarlo porque tiene mejor precio la semilla de la calabaza, ¿sí? Eh, Vemos algunas variantes también en cuanto a su forma. Vemos esta que se llama calabaza chaipach, también es de milpa. Vemos esta calabacita tipo italiana que está alargada, pero no es de la cucurbita moschata. Esta que ya vimos, esta calabaza es la que se prefiere para hacer los dulces en el mes de noviembre. Vean que están muy pronunciados esos lóculos y eso facilita cortarlo y facilita la cocción también. Y esta que generalmente pues se corta, se saca la pulpa, la semilla y lo demás se le da a los cerdos o a los pavos para que coman. Generalmente no se emplea para hacer dulces lo que es la pulpa, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a las características de las calabazas. Esta es la diversidad, incluso los campesinos así la conocen. Vemos el mejencún, el iscún, que la pulpa tiene un color muy amarillento, muy llamativo y por eso es preferido para hacer dulces. Muy dulce también la pulpa. Entonces, esta calabaza, el mejeniscún, también se cultiva en gran superficie en la milpa maya. Esta calabaza, pues, generalmente es una deformidad genética que tiene cuando la fruta ya está madura, pero no se siembra intencional en la milpa porque, pues, no se consume como fruta tierna, ni tampoco tiene un alto contenido de semillas para vender la semilla, ¿no? Entonces, tiene una variabilidad genética la calabaza y muchas de las semillas que se siembran, pues seguramente sale una planta que produzca este tipo de frutos, ¿no? Tenemos el Mejenstopun, que esta también tiene un alto contenido de semillas. Vean que es una calabaza más grande que la primera que les mostré. La cáscara es mucho más gruesa y posee mayor cantidad de semillas, ¿no? Y las calabazas de otro color, las blancas que vemos aquí, y esta pinta que es el chaikun. Entonces el sajkun, que viene siendo esta, que contiene también un alto contenido de semillas, y esta otra grande,
y que generalmente la pulpa pues es dado a los pollos y a los cerdos, incluso el ganado también lo puede comer, ¿no? Después de haber extraído la semilla. Otra calabaza, esta ya es otra de las familias, eh, otra de las especies de calabaza, que es la Cucurbita angiosperma. Se presume que esta calabaza incluso fue domesticado aquí en Yucatán, ¿sí? La conocemos como xcaíta. Esta es exclusivamente de la milpa maya. En los solares casi no se siembra, necesita estar asociado con el maíz y con otra diversidad de cultivos para que pueda producir bien, ¿no? Le gusta suelos muy pedregosos eh, y generalmente se siembra en los meses de mayo a junio es cuando se siembra, ¿no? Entonces dice que fue la primera calabaza sembrada en Mesoamérica y se estima que su domesticación ocurrió hace 7000 años antes de Cristo y se da en el sur de México. Incluso se dice que aquí en el área de Ticul, donde está la sierrita de Ticul, fue donde se encontraron esos vestigios arqueológicos que indican su cultivo desde época prehispánica y se encontraron restos de semillas y de polen, los cuales datan de este tiempo en el cual se cultivó, 7000 años, y eso otorga como centro de origen de esta variedad aquí el estado de Yucatán, ¿no? Las semillas son desde el punto nutricional el producto más importante, poseen un contenido alto de aceites que es de 39% y aún más de proteína el 44%. Incluso dice más proteína que la leche y el huevo, ¿sí? Esta calabaza en verdad soporta mucho las sequías, se adapta bien en suelos pedregosos, no tiene tanto problema de plagas y enfermedades. Es una variedad que puede cultivarse ahora con este cambio climático, con esta situación que estamos viviendo tan variante del clima. Es una de las especies que se puede cultivar y se puede obtener cosecha, ¿sí? ¿Qué es lo que se consume? Esta calabaza, los milperos, los siembran solamente para extraer la semilla, para consumir la semilla. La pulpa no la comen, se la dan al ganado, al cochino o a los pollos. Se puede consumir los frutos inmaduros, pero no es cultivado para eso. Hace rato hablábamos del agua de caíta que sale eh, de esta calabaza, ¿no? Los frutos inmaduros se cortan, se pican, se echan en agua hirviendo y se le agrega maíz nuevo. Al estarse cociendo se le pone azúcar o miel y ya una vez que se cueza se levanta del fogón, se espera que se enfríe y se sirve como agua natural, ¿no? Está muy rica el agua de esta calabaza. Entonces vemos que eh, la Cucurbita angiosperma, sus características son, eh, no es tan largo como Cucurbita moschata, vean que es de 7 metros. Cucurbita moschata puede llegar a medir hasta 13.5 metros, esta solamente llega a 7. Reducido número de zarcillos, es una calabaza que no tiene tanto zarcillo porque no acostumbra a trepar en sus tutores, sino que se desplaza a ras del suelo. Peciolos muy alargados. En cuanto a las hojas, vemos que está muy alargado del tallo. Estos son los peciolos que unen el tallo con la hoja. Están muy alargados. Hojas tipo lanceoladas, escasos de tricomas, tampoco tienen, no es áspera la hoja. Si pasamos la mano no nos va a raspar como el de Cucurbita angiosperma. Tiene muchas manchas plateadas en las hojas, muy disparejas, no ordenadas, todas en diferentes puntos del limbo de la hoja y no son tan visibles como en la otra especie que vimos. Los frutos son oblongos y largos y encorvados en el pedúnculo, pericarpio delgado, cáscara rígida, color blanco con franjas verdes, floración femenina que va de 4.7 a 6 a 5
perdón, floración femenina que es de 47 a 52 días. Esto quiere decir que aproximadamente son 2 meses en la que la planta comienza a producir. Las semillas son elípticas, alargadas y anchas. Vean que son mucho más grandes que la especie anterior que les mostré, donde las semillas eran muy pequeñas, eran más oblicuas. Esta es mucho más alargada y tiene mayor contenido en cuanto a endospermo. Los márgenes son muy pronunciados de la semilla. Esos márgenes que incluso ayudan cuando tú la estás pelando, la estás comiendo. Es la que compramos en el centro de Mérida con sal, ya tostado, y es la que comemos. Viene de esta fruta que es la chicaíta, ¿sí? Los usos, se consume exclusivamente la semilla tostada o para extraer aceites y proteínas. Vean que no se reporta tanto el uso de esta planta para comer como hortaliza, aunque sí se puede comer como hortaliza, ¿no? Otra calabaza también muy representativa aquí de Yucatán y que también fue domesticada aquí en esta zona. Y también, pues de esta planta se hicieron mejoramiento genético para sacar la variedad de calabaza italiana, la calabaza zucchini que hoy conocemos, que es tipo alargado, ¿no? Es una especie también que está en riesgo de extinción. Ya muy pocos campesinos la cultivan. Y vemos de que es una planta anual, herbácea, rastrera o arbustiva. Quiere decir de que no crece tanto como las plantas, no crece a ras del suelo, sino que es en forma de un arbusto que va creciendo, ¿sí? Y los frutos son redondos, lisos, verdes o blancos, semillas angostas muy anchas, que tiene de 8 a 15 centímetros, como lo estamos viendo acá. Muy parecida a la semilla de Cucurbita angiosperma de la primera especie que les mostré, pero vean que es un color mucho más pálido, no es tan blanco como el anterior y tampoco grisáceo la semilla, ¿sí? Se cultiva principalmente en la milpa, en el área del Pachipacal. Esta calabaza no se siembra en asocio con el maíz, se tiene que sembrar en la parte de atrás de la milpa sola o cultivada con tomate, con chile, la que les había mencionado que es el Pachipacal, ¿no? Que es el área de cultivo de hortalizas. Ahí es donde se siembra porque requiere de mucho sol, requiere eh, de temperaturas altas. Si se siembra en asocio con el maíz, pues lógicamente la planta no va a crecer y no va a desarrollar, ¿sí? Es una planta, es una calabaza también precoz. Vean que al mes y medio de haberse sembrado ya estamos cosechando los primeros frutos. Es muy exquisita, es muy dulce, tiene el sabor muy similar a la calabaza italiana, pues de acá nace, de acá se saca la calabaza italiana, ¿sí? Y se cultiva en los meses de agosto y se cosecha en el mes de septiembre y en el mes de octubre. Entonces, mochata se siembra prácticamente todo el año en los solares o en el Pachipacal. Prefiere días largos, pero también se adapta a días cortos y a temperaturas que van de 28 a 38 grados centígrados, y humedad relativa de 50%. Esas son las condiciones de cultivo, a qué temperaturas se pueden cultivar y la humedad relativa que puede soportar, ¿no? La cucurbita angiosperma o cucurbita angiosperma y pepo se siembran en temporadas de lluvia solamente, en la milpa intercalada, puede sembrarse sola o asociada, no se adapta a condiciones de días cortos y prefiere humedades relativas de 80%, temperaturas que van de 22 a 30 grados centígrados. Se siembra, las siembras se colocan de 2 a 3 semillas por poseta, a una distancia de 2 a 4 metros entre planta y entre el surco en 4 a 6 centímetros se cultivan. Hay algunos problemas de plagas que se presentan en el cultivo de la calabaza. Vemos estos gusanos que se comen los frutos inmaduros, perforan el fruto que se está formando.
y se lo comen. Cuando no está el fruto, se pueden comer las hojas, se pueden comer las ramitas nuevas que va sacando la planta. Y también tiene problemas de algunos hongos, de algunos virus que pueden afectar al cultivo, ¿no? Acá vemos algunas plagas que pueden afectar al cultivo de calabaza. Pero a pesar de este problema de plagas que se ha presentado, pues se sigue cultivando en gran extensión. ¿Sí? Muy bien, creo que ya se acabó la hora. No sé, alguna pregunta que tengan con respecto a calabazas, dudas, comentarios. Nada, todo está claro, está entendido, se comprendió Sí, todo. maestro, todo claro. Sí, muy bien, perfecto. Estaba yo pensando, el lunes no tenemos clase. Ese es por el día 10 de mayo, que es inhábil. Entonces, voy a buscar la grabación del semestre anterior y les voy a subir todo este tema en cuanto a diversidad se refiere. Falta ver melón, que también es importante en el cultivo de la milpa, sandía, pepino, el pepino local, el pepino blanco, y luego nos falta ver frijoles y algunos tubérculos. Entonces voy a subirles ya la presentación esta que yo tengo y voy a ver si encuentro la grabación del año anterior y se lo subo para que ustedes vean. Si no, vamos a perder una semana completa y el semestre, pues ya en junio debemos de concluir y todavía nos falta solar y nos falta monte. Entonces les voy a subir la información para que estén pendientes de las especies que vamos a trabajar, ¿no? No solamente vamos a trabajar maíz o calabaza, sino todas las especies que yo les voy a subir. Y cualquier duda y comentario que tengan con respecto al ADA 5, pues me lo hacen saber y les puedo responder sus dudas y comentarios que tengan. ¿Sale? Entonces, no nos vemos el lunes, nos vamos a ver dentro de 15 días porque pues no tenemos clase, el lunes es inhábil, al menos que ustedes quieran tener clase, podemos tenerlo. Y les digo, les voy a subir esa presentación, están las lecturas ahí, hay 2 documentales también muy interesantes para que vean y voy a subir la grabación de esta primera sesión y de la otra seguramente lo tengo grabado y debe estar disponible en la plataforma también. ¿Sale? Entonces, pues denle seguimiento al trabajo que tienen que entregar la próxima semana. ¿Sí? En estos días también califico el trabajo que entregaron para que ya tengan también retroalimentación de la ADA 4 que ya entregaron. ¿Sí? Muy bien, comentarios, preguntas finales que tengan. Nada. Profe, si mi equipo, por ejemplo, está un poco atrasado, ¿le podemos enviar la actividad por correo? ¿Cuál actividad? ¿No La entregaron la 4. actividad 4? ¿No la entregaron? Creo que no, creo que no. Ok, entréguemelo, pero ya no va a valer lo mismo. Voy a penalizar por no entregarlo a tiempo. Pero sí, entréguenlo para que no pierdan todos los puntos. Recuerden que cada hada vale 7 puntos. Entonces, eso se van sumando y al final, pues ya sacamos la suma total de los trabajos entregados y de los puntos obtenidos para ver si se aprueba, ¿no? Entonces, es muy importante que entreguen los trabajos. Envíenmelo. No sé si estás en el equipo de V&A, porque tampoco han entregado el primer trabajo, que es la investigación de la ceremonia que iban a trabajar. Entonces pónganse al día, por favor, para que no pierdan esos puntos. ¿Sí? Bueno, pues entonces nos Ok, vemos. Yo profe. me conecto a Gracias. mi otra clase y nos vemos dentro de 15 días. De todas formas, nos comunicamos por plataforma o por el WhatsApp. Si tienen alguna duda, es más fácil que me contacten por el WhatsApp para resolver la duda que tengan con respecto al trabajo. Bueno, feliz tarde, buen provecho si vamos a comer. Nos vemos en 15 Disculpe, días. muchas gracias.
Sí. Tengo Dime, una Margarita. duda. Soy Karime. Buenas tardes. Disculpe, a mi equipo tuvimos problema en subir el video porque no cargaba y ya de último pues lo tuve que volver a descargar y lo subí, pero se subió con el nombre con el que lo descargué. O sea, se llama WhatsApp video y muchos números. Y ya no busqué cómo eliminarlo ni cambiar el nombre del video. Entonces, no sé Ah, si hay algún problema. no importa, pero en el video están los nombres de los integrantes, ¿no? Para Sí. que yo les pueda poner su clasificación. Igual se lo mandé Ok, a su WhatsApp personal, maestro, le dije que no podíamos subirlo. Fue en ese momento, Ajá. pero si lo mandé. Ok, es el mismo Sí, trabajo. Sí, ya lo vi, Sí. ya lo revisé y ya está calificado también. ok, Sí, gracias. Gracias, gracias. perfecto. Bueno, que esté muy bien, hasta Bonita luego. tarde.